Dicotómica quiere decir que cada vez se van haciendo más chiquitos, que es el tipo de arborización. Estas dendritas, algunas pueden tener pequeñas dilataciones. ¿Ven? Esto es una dendrita. Y todos estos son dilataciones. Estas dilataciones se conocen como espinas dendríticas. Puede que la célula que tenga dendritas, puede que la dendrita no tenga espinas, como el ejemplo B, y puede que sí tenga espinas, como el ejemplo A. Las neuronas que no tienen espinas son neuronas no espinosas, mientras que las neuronas que sí tienen espinas son neuronas espinosas. Estas espinas son pequeñas prolongaciones que tienen una longitud de 1 a 3 micras, o sea, nada, y un diámetro que nunca va a superar la micra, ¿no? Nunca va a ser mayor de 1 micra. ¿Cuál es la característica de estas espinas dendríticas? Que pueden estar y después pueden desaparecer. Entonces, yo puede ser que mi célula esté así en un inicio y después aparezca así. De la nada se fueron todos. Es más, creo que esta es la misma dendrita. No sé, no estoy seguro, quizás le estoy mintiendo. ¿Qué funciones tienen estas dendritas? No nos tenemos que... algo que quiero que recuerden. En histología no hablamos de funciones, sino simplemente de su estructura morfológica. Los que yo les explico de funciones para que ustedes logren entender un poquito más, pero tranqui con eso. Bien, ¿cuáles son las funciones de estas espinas dendríticas? Primero que nada se encargan del procesamiento de señales. Nosotros dijimos que las células tienen la capacidad de comunicarse, las neuronas tienen la capacidad de comunicarse unas con otras por un evento que se llama sinapsis. Esa comunicación se va a dar en las dendritas, y es acá donde van a procesar las señales, que esa señal viene en forma de impulso nervioso, que esos son temas que van a verlo mejor el año que viene. ¿Qué funciones tienen estas espinas dendríticas? La de adaptación, hablando de biología, que nosotros tengamos la capacidad de adaptarnos a un medio ambiente, es gracias a estas dendritas, a estas espinas. Pero después tienen otras dos funciones importantes, la memoria y el aprendizaje. No van a ser las únicas estructuras encargadas de la memoria y el aprendizaje, pero son una de las estructuras más importantes en estas funciones. Y un datito de color que les digo, una vez se hizo un experimento, o sea, las dendritas tienen todos los seres vivos. Por ende, todos los seres vivos somos capaces de aprender y de tener memoria. Una vez se hizo un experimento con unos pececitos y se los puso en una pecera y a los pececitos se los daba de comer todos los días, le agregaban peces hembras, le daban juguetitos, todo, y los peces chochos, obviamente. Todos estaríamos felices así. Cosa que después lo mataban, los veían su cerebro en el microscopio y veían que tenían muchas células espinosas. ¿Qué quiere decir esto? Que había muchas neuronas con dendritas que tenían espinas dendríticas. Después volvieron a hacer el mismo experimento con otro grupo de peces y lo que hacían eran, primero llenaron la pecera únicamente de peces machos y que lo llenaron totalmente, o sea, había muchos peces machos, cosa que no haya espacios entre ellos y que no se puedan movilizar mucho. A su vez, le pusieron una manta arriba para que vivan en oscuridad y le pasaban poca comida durante el día. Entonces, pasó un mes de eso, mataron a los pececitos y miraron sus cerebros en el microscopio. ¿Qué creen? Tenía la misma cantidad de dendritas, de espinas dendríticas que el grupo anterior, tenía más, menos o igual que el grupo anterior. Menos. Perfecto, tenía mucho menos dendritas que el grupo anterior que vivía de joda, porque el grupo anterior tenía pececitas hembras, tenía juguetes, tenía comida todo el día, tenía luz solar. ¿Qué más querés? Tenía todo. Pero estos peces eran un montón, eran todos peces machos, no tenían mucha comida, estaban apretados, no podían jugar, entonces disminuía. La comida era muy poca, entonces estos peces tenían menos dendritas.
Entonces, estos peces, perdón, menos espinas, estos peces que tenían menos espinas tenían menos capacidad de memoria y de aprendizaje. ¿Y ustedes qué creen? ¿Este experimento sería similar en el ser humano? Si yo agarro un montón de personas y las pongo en una pecera y les tapo y pongo todos hombres y tiro solamente comida una vez al día, ¿creen que pasaría lo mismo? Para mí sí. Para el Sí, no, O resto, o sea, sea, en el sentido de que, por ejemplo, a la gente no le gusta cómo enseña con el tema de los glosarios la clase de histología, entonces por ende no lo estudia. Le parece claro, aburrido, entonces. claro. Bien. En las personas pasa exactamente lo mismo. Si nosotros no estimulamos el crecimiento de espinas, no vamos a tener dendritas espinosas. Y una enfermedad muy característica que genera esto va a ser la desnutrición. ¿Ustedes creen que una persona que sus primeros años de vida no comió lo suficiente, no creció, no tuvo acceso a todo lo que tenemos nosotros, en el futuro va a ser igual a una persona que se alimentó todos los días, comió igual, no sé, tenía estímulos, podía jugar? ¿Creen que es la misma persona? no, No, no lo es. Una persona que no tiene una buena nutrición desde su infancia no va a tener la misma capacidad que una persona que, al contrario, sí fue nutrido desde sus inicios. Entonces, esto que nosotros damos de todo, de la memoria y el aprendizaje que está dado por las espinas dendríticas, no va a servir en una persona que no tuvo una buena alimentación y no tuvo un buen estímulo desde la infancia. Y supongamos que agarro a uno de estos pacientes con desnutrición severa y le doy de alimentar y se convierte, no sé, en una persona normopeso, con el peso ideal, come todas las comidas, tiene los estímulos que todos tenemos, ¿puede ser igual a otra persona? no. No, nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no tuvo ese estímulo desde chiquito. Y todo esto está dado por las espinas dendríticas. Recuerden que las espinas dendríticas aparecen y después desaparecen. Entonces, una persona que no tuvo todos eh, esos estímulos y esos alimentos que tuvieron en la infancia no va a ser jamás igual a alguien. Hay muchos autores que hablan de los famosos, ay, se me fue la palabra, como los incapacitados mentales. Y ¿es una incapacidad mental? Sí, porque la persona no va a volver a ser como una persona normal, pero no por eso va a ser un discapacitado. No, no importa, eso es dato de color nomás. Bien, ¿se entendió, dendritas? Sí, Bien. Sí, Vamos a otra parte de la neurona que son los axones. Los axones dijimos que era una prolongación única de la neurona que podía medir hasta 1 metro y que no disminuía en su tamaño, pero sí cuando finalizaba se podía dividir en varias partes y esto lo conocíamos como terminal axonómico. El axón va a nacer de una estructura que se llama cono de implantación. El cono de implantación es prácticamente el parte del soma que tiene esa estructura de cono. Y acá va a tener varios filamentos. Eso es el cono de implantación. De ahí nace el axón. Y nosotros, ¿qué función tenía el soma neuronal? ¿Cuál era la principal función? la síntesis puede ser. Perfecto, la síntesis. Esas cosas que sintetiza el soma las puede enviar hacia el axón. Y este viaje, por así decirlo, se llama flujo anterógrado, en el cual las sustancias que son sintetizadas por el soma se van hacia el axón. Pero también existe un flujo retrógrado, en el cual muchas sustancias pasan del terminal axonómico hacia, eh, hacia el soma celular. Y el libro les da un ejemplo, que es el virus de la rabia. Dice que el virus de la rabia se coloca en las terminales axonómicas y empieza a subir hasta llegar al cuerpo neuronal y empieza a lesionar toda la neurona. Bien. El axón
dijimos que puede medir hasta 1 metro. Este axón va a estar envuelto por una estructura que se llama mielina. Esta mielina es un pigmento. Que es un pigmento casi blanquecino, que de sus estructuras químicas deriva de lípidos. Y va a envolver a toda esta célula. Esta mielina es sintetizada por 2 células. Y esto, anótenselo, más adelante vamos a hablar bien sobre esta célula. En el sistema nervioso central, la sintetiza una célula que se llama oligodendrocitos. Y en el sistema nervioso periférico la van a sintetizar unas neuronas que se llaman células, no unas neuronas, perdón, unas células de la neuroglía, que se llaman células de Schwann. No recuerdo si era con doble N o con doble W, así que les pifio ahí. Bien, entonces, algo que tienen que saber hasta ahora ahí más o menos, después vamos a hablar bien, es que la mielina, que era el pigmento que rodeaba el axón, es sintetizado en el sistema nervioso central por los oligodendrocitos y en el sistema nervioso periférico por las células de Schwann. Van a ver que hay partes de la mielina, hay partes del axón, perdón, que no tiene mielina, como este, como este, como este, como este. Estas partes se llaman nódulos de Rambier. Bien, ahora les voy a explicar algo que es algo que ustedes van a ver mejor en fisio, porque en esto se da muy por arriba, pero les explico más o menos para que vayan entendiendo. ¿Cuál es la función de los nódulos de Rambier? Nosotros dijimos que las células, las neuronas, tenían una capacidad que eran células excitables. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que si estimulábamos a la célula se excitaba? Y esta excitación la podía trasladar por toda la neurona y enviarla hacia otra célula. Bien, supongamos que yo excito la dendrita. Entonces esta célula se excita de afuera hacia adentro. En la mayoría de las células, el líquido intracelular es negativo y el líquido extracelular es positivo. Cuando nosotros excitamos una célula, el líquido intracelular se vuelve positivo. Entonces, se empieza a volver positivo toda esta membrana, así de a poquito, positivo, 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 positivo. Y cuando llega al axón, la mielina está cubriendo la membrana. Por ende, no le deja excitar esta parte. Por ende, lo que va a hacer el impulso nervioso es saltearse y va a ir directamente hacia el nódulo de Rambier. Excita esta parte, después se vuelve a encontrar con la mielina y salta. Se excita esta parte, después salta, después salta, después salta por última vez, y empieza a excitar toda la parte distal. Excita la última parte y acá envía el impulso nervioso a la neurona que está al lado. ¿Se entendió más o menos esto? Tiene toda una explicación larguísima, pero lo van a ver recién el año que viene. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Sí. Bien. Esto, en los nódulos de Rambier, me permiten a mí poder transportar el impulso nervioso y que el impulso nervioso sea saltatorio. Imagínense
que la neurona se excite va a requerir un gasto de energía. Gasta ATP. Imagínense que yo tuviese que excitar esto. Sería un gasto de energía enorme. Y estaríamos 2 horas excitando cada partecita. Entonces los nódulos de Rambier lo que van a hacer es que el impulso nervioso viaje más rápido y que gaste menos energía. Entonces, a final de cuentas, termina siendo algo bueno. ¿Se entendió un poquito de eso? Imagínense que esto es un tema en fisio que es larguísimo, pero en histología se lo da así nomás como para que comprendan. Sí, se entendió. Bien. ¿El resto? Porque esto suelen preguntar, por eso. Sí, Rodri se entendió, sí. Bien. Sí. Bien. La mielina, dijimos que era sintetizado por las células de Schwann o por los oligodendrocitos. Esta imagen es un axón, el axón es este, y alrededor una célula de Schwann que está rodeando al axón. La célula de Schwann tiene la capacidad de enrollarse alrededor del axón y de ahí generar la mielina. ¿La célula de Schwann era del sistema nervioso central o periférico? Periférico. Perfecto, es del sistema nervioso periférico. Entonces mis neuronas periféricas van a tener a las células de Schwann que las envuelven. Esto es una imagen de los nódulos de Rambier. Vean cómo acá se genera un pequeño espacio diminuto. Casi nada, casi inexistente. Esto es el nódulo de Rambier. El impulso haría esto, vendría acá, y después saltaría de vuelta hacia el siguiente, que estaría más o menos acá. Y volviendo a la primera imagen que les mostraba, teníamos a la mielina con los nódulos, o nodos, es lo mismo, de Rambier. Los pequeños espacios donde no tienen mielina. Y en el sistema nervioso periférico, es con doble N. Tenemos a las células de Schwann. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Bien, nosotros tenemos algo que se llama potencial de acción. Acá está mal escrito, perdón, potencial de acción. Que esto, les soy sincero, es un tema que no se da en histología, está en el capítulo del Junqueira, pero esto ustedes lo ven mejor en fisio. En pocas palabras, el potencial de acción es cuando la célula en su interior se vuelve más electropositiva que el exterior. Y este potencial de acción hace que la célula se estimule y que se excite, y que permita el pasaje del impulso nervioso. Obviamente está dado por un montón de cosas. Normalmente la célula en reposo, que se llama potencial de membrana o potencial de reposo, tiene un voltaje de menos 70 milivoltios. Pero cuando se excita, llega hasta un potencial de más 30 milivoltios. O sea que se vuelve positiva. Pero después vuelve a estar en su estado de reposo y vuelve a estar en menos 70. Eso lo van a ver mejor el año que viene cuando den fisio, así que no se preocupen. Bien, ahora vamos a hablar de la sinapsis, que dijimos que es como la comunicación que realizan las células nerviosas. Y vamos a hablar un poquitito de historia, acá esto es un datito de interés. Camilo Golgi, ¿qué creen que descubrió Camilo Golgi? Bien, Camilo Golgi descubrió el complejo de Golgi, pero descubrió 1.500.000 cosas más. También hay otras células que llaman células de Golgi y esas cosas. Camilo Golgi le encantaba estudiar con el microscopio y de visualizar. Y Camilo Golgi fue el que descubrió la tensión argénica. ¿Qué tenía la tensión argénica? Plata. Perfecto, plata. Entonces, cuando él ponía plata al sistema nervioso, la plata se depositaba por toda la neurona. Y él podía ver
al soma neuronal, a las dendritas y al axón. Pero listo, o sea, ya no podía haber más nada, solo eso. Y en esta tinción se deposita tanta plata que él veía que todas las células se comunicaban. Acá debería haber otra neurona, y con su axón, con sus dendritas, y otra. Entonces él veía como que todas las células estaban juntas. Entonces él pensaba que era un conjunto de células que estaban todas unidas entre sí. Pero años después apareció Santiago Ramón y Cajal, que es una persona sola, no son dos. Santiago Ramón y Cajal lo que hizo es perfeccionó la tensión argénica de Camilo Golgi y le agregó un par de cositas. Y él pudo visualizar estas cosas. Este es el preparado verdadero del cual estudió Santiago Ramón y Cajal. Él vio que había una pequeña separación entre cada neurona. A ver, vamos. Miren acá. A ver dónde hay otro. Ay, la otra vez había encontrado, pero no recuerdo. Acá. Acá. ¿Ven que están separadas? No están juntas entre sí. ¿Ven? Sí. Sí. Díganme que ven y que no estoy quedando loco. Bueno, esas pequeñas separaciones fue la que descubrió Santiago Ramón y Cajal. Y él dijo, apa, o sea, Camilo Golgi mucho en lo cierto no estaba. Las neuronas no están todas juntas entre ellas, sino que están separadas por un pequeño espacio. A ese espacio lo llamó espacio sináptico. Bien. ¿Qué es la sinapsis? Dijimos que es la manera en que se comunican una neurona con otra neurona. Y esa sinapsis puede ser en realidad puede ser de 3 tipos, pero el libro le habla de 2. Una sinapsis química, en el cual va a haber un espacio y las células se van a comunicar de manera química, con la liberación de neurotransmisores. Mientras que también podemos tener una sinapsis eléctrica, en la cual las células van a estar juntas y van a estar unidas por canales. Todos los iones que haya acá van a pasar a la otra célula. En base a la ubicación de la sinapsis, que dijimos que es el espacio que les permite la comunicación, podemos dividir a las células en 2. Las células que estén antes del espacio sináptico se llaman neurona presináptica. Se mataron poniéndole el nombre. Y las neuronas que se encuentren después del espacio sináptico se van a llamar neuronas postsinápticas. Y el impulso nervioso va de acá para acá. ¿Cómo era el impulso que iba así? ¿Cómo llamábamos? Anterógrado. Anterógrado, perfecto. ¿Y cuando era así? Retrógrado. Perfecto, retrógrado. Antes, datito de color, antes se creía que el impulso retrógrado solo se producía en patologías. Hoy por hoy hay varias sustancias fisiológicas de nuestro organismo que generan un reflujo retrógrado del impulso nervioso y que no pasa nada. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió, neuronas? Sí. Rodri, te quería preguntar, ¿en un preparado de esto se puede llegar a ver alguna sinapsis neuronal o no? Ni hay. ¿No? Si tenés mucha suerte, quizás sí, pero no. Acá nadie tiene suerte. Bueno. De una, gracias. Como una chipa y seguimos. Rodri, te cuento una triste historia cuando nos subieron la tarea de metabolismo. ¿En serio? Pero es re lindo metabolismo.
En silencio. Sí, sí. Sí, claro. Bien. ¿Qué onda? Ahora rinden esto, el 2, bioquímica el 8 y anatomía. 16. Ah, bueno, hay tiempo. 18, ¿no? Sí, el 18 creo. Bien. Che, y como con esto, ¿cómo van más o menos? Sí. ¿Llegan? ¿Sí? Hola. Creo que sí. Eso O no sea, se yo- pregunta, Rodri. Eso es mala educación. Bueno, cualquier cosa se necesita en una clase de repaso antes, avisen. Pero con tiempo, porque así organizamos. El tema es que no da ni para tener idea cómo se van a hacer las preguntas. O sea, todo que sabemos es que es libro abierto y son 5 Ah, es libro a desarrollar. abierto. Sí. Ay, re Entonces no van a bien. romper el orto, seguro. Pero, ¿qué Yo onda? nunca vi en mi Preguntas vida. para practicar. No me acuerdo quién fue que mandó, pero mandaron en mi grupo como una guía. O sea, no guía, pero tipo mandaron ¿Y tienen preguntitas. que hacer con cámara eso? Me parece que sí. Bueno, si no hacen con cámara, podemos hacer Zoom entre todos. Pero para que tengas idea, Güey, yo le sí. pregunté, Sí, Rodri, de una. Yo creo que no es por Zoom. Yo creo que había preguntado eso, no me acuerdo, me voy a fijar en mi chat con la ayudante, y creo que no es por Zoom, creo que solo tenemos que entrar al Moodle. y me parece que sí es solo por Moodle, porque yo le pregunté al profesor, le dijo al doctor que yo usaba el libro, la versión digital, y si habría que ser sí o sí la versión física, ¿no? Y él me dijo que no es que como si yo fuera a encontrar la respuesta así de simple en el libro, entonces que lo podría usar digital como que... Rodri, o sea, que hacemos un con vos y ahí Ay, no se escucha nada. Se escuchó todo metálico. hacemos Zoom con vos mientras tanto. Puede ser, puede ser. Pero no, si no hacen, si no es... Apoyo moral. A ver, les hago apoyo moral diciéndole las respuestas. Pero tranqui, si es por Zoom podemos hacer así no se estresan. Obviamente tienen que ir estudiando porque estos conocimientos los van a tener que dominar el año que viene. Bien, ahora vamos a hasta ahora hablamos únicamente de las neuronas, que era la parte más importante, pero también había otras células. Esas células las llamamos células de la neuroglía. ¿Cuáles teníamos? Los oligodendrocitos. Ah, perdón, no, nunca les hablé de cuáles eran las células de la neuroglía. ¿Cuáles van a formar parte de la célula neuroglía? Los oligodendrocitos, las células de Schwann, las células ependimarias, las células de la microglía y la más importante, la vedette de las células de la neuroglía, que son los astrocitos. Vamos a ir hablando una por una, pero prácticamente ya hablamos de dos de acá, los oligodendrocitos y las células de Schwann. ¿Se acuerdan que acabamos de ver hace unos minutitos qué función tenían? Sintetizar mielina. Perfecto. Bien, ¿y qué permitía a mí la mielina junto con los nódulos de Rambier? ¿Qué me permitía a mí? ¿Por qué eran importantes? Para poder transmitir los impulsos nerviosos, Bien, ¿de qué manera transmitían los impulsos nerviosos? saltando. Eso, saltando, ¿y qué permitía eso que sea saltando? Más rápido. ¿Y qué más? Una cosa más también. Gasto de energía o menos gasto de energía. Perfecto, eso, que el gasto de energía sea menor. Imagínense si nosotros no tuviésemos eso, tendríamos que el impulso nervioso sería mucho más lento y el gasto de energía sería enorme. Así que todo esto que venimos hablando nos permite que sea saltatorio, que el impulso nervioso sea más rápido y que genere menos gasto de energía. Todo esto, la naturaleza lo fue creando con la evolución. Pero como así tenemos pro en la medicina, también tenemos contra. Y tenemos enfermedades que pueden quitar la mielina de las células. Esas enfermedades nosotros las conocemos como enfermedades desmielinizantes. Estos son datitos de color para que les vaya sirviendo. ¿Conocen alguna enfermedad desmielinizante? Seguro conocen, pero quizás no con ese nombre. Pero ¿saben ejemplos de enfermedades desmielinizantes en el cual se pierda la mielina de una célula, de una neurona?
¿Meningitis? No, meningitis altera las meninges. Alzheimer. No, el Alzheimer altera otras cosas. Un núcleo celular. Neuronal, perdón. ¿Esclerosis múltiple? Bien, esa. La esclerosis múltiple. Hay una enfermedad que se llama... no encuentro acá. ELA. Esclerosis lateral amiotrófica. ¿Saben qué persona muy conocida tuvo ELA? Stephen Hawking. Perfecto, Stephen Hawking. Stephen Hawking fue una de las personas, es más, a la enfermedad se la puede conocer como enfermedad de Stephen Hawking en conmemoración de él. Es una enfermedad en la cual las neuronas van perdiendo su mielina y se genera una atrofia del sistema neuromuscular. Otro datito de color, mucho del ELA no se conoce, pero se sabe que es una enfermedad donde las probabilidades de vida son muy bajas. O sea, vos te agarra ELA y acá creo que es de 2 a 5 años la probabilidad de vida. Hubo 2 pacientes que pudieron sobrevivir muchos años con ELA. Y da la coincidencia que las 2 personas vivían en Inglaterra y las 2 personas eran personas muy inteligentes en sus áreas. Uno de ellos fue Stephen Hawking, el otro no es famoso. Bien. Después, bueno. Las células de la neuroglía se llaman células de la neuroglía porque proviene de la palabra en inglés glue, que glue significa pegamento. Antes se creía que las células de la neuroglía, la única función que tenían eran sostener a las neuronas, que estaban ahí, que se pegaban a las neuronas y las ayudaban a sostener. Hoy por hoy sabemos que no es así y que cada célula tiene una función diferente, pero se las sigue llamando células de la neuroglía. Las células de la neuroglía son mucho más que las neuronas. Por cada neurona hay 10 células de la neuroglía. Entonces, imagínense, nosotros teníamos 7.000 millones de neuronas a los 6-7 años. ¿Cuántas células de la neuroglía tendríamos a los 6-7 años? Estoy haciendo el cálculo. 7 por... 14. Ay, no, si es 10 por 7. 10 por 7.000 millones. 70.000. Sí, 70.000 millones. Imagínense, a los 7 años tenemos 70.000 millones de células de la neuroglía, que es muchísimo. Bien, hablábamos de los oligodendrocitos, hablábamos de las células de Schwann. Ambos sintetizaban mielina, pero los oligodendrocitos para el sistema nervioso central y las células de Schwann para el sistema nervioso periférico. Esa es la principal diferencia. Después hay una segunda diferencia, pero no sé si puse la imagen. No puse la imagen. Creo, espera. Sí, acá está. Miren. Acá dice sistema nervioso central. En el sistema nervioso central teníamos a los oligodendrocitos. Y los oligodendrocitos son células ovales, ovoides, mejor dicho, no ovales, que tienen prolongaciones, y esas prolongaciones se dirigen hacia los axones. Y se dirigen hacia varios axones de varias neuronas. Fíjense, en este dibujito vemos que un oligodendrocito genera mielina para 2 neuronas. Mientras que en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann hacen la mielina para para un único axón. Y fíjense que se va enrollando. Acá hay una célula de Schwann, acá hay otra, y acá hay otra. Entonces, esta es otra diferencia. En el sistema nervioso periférico, varias células envuelven a un axón. Y cada célula de Schwann envuelve a un solo axón. Mientras que los oligodendrocitos van a generar mielina para varias células. ¿Se entendió? Sí. Bien. Una pregunta, ¿en Anato llegaron a hablar algo de médula? No. No me acuerdo. Bien, bueno, entonces vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Nosotros tenemos a la médula espinal, que es diferente a la médula ósea. Recuerden eso de la clase del otro día.
La médula espinal, ahora más adelante le voy a mostrar un dibujito. Bueno, me salió para el choto porque esto parece un corazón. Es más o menos así. Y de acá salen los nervios. De acá. Y se forman los nervios que conocemos. Después les muestro una imagen más linda. Esta médula espinal en el medio tiene un agujerito. Este agujerito se llama epéndimo. Por este agujerito pasa el líquido cefalorraquídeo. Este agujerito está recubierto por células que llaman células ependimarias. Esas células ependimarias son células epiteliales cilíndricas y ciliadas. Queda un minuto, le saco y vuelvo a entrar.